A la gente que está en zona sísmica también les atrae este tipo de estructuras porque son estructuras livianas, el sismo no les hace mucho. Muchas veces la gente nos pregunta en estos eventos, che, pero el viento son buenas estructuras para viento. Por supuesto, es verdad, para viento son estructuras sensibles al viento, es decir, a este tipo de estructuras el viento les molesta, pero como toda estructura, tendrá que estar un poco más reforzada o no. Después habrá que ver si económicamente nos conviene esta estructura, otro tipo. Lo que pasa es que, claro, cambia mucho la tipología, la formología, la luminosidad, se ahorra mucha energía eléctrica para iluminación. Y también, fíjense que a los inversores, a nuestros clientes, a los clientes de los calculistas, de los ingenieros, los arquitectos, a los inversores también se sienten atraídos por las formas, también la estética de este tipo de estructuras. Muchos clientes dicen, che, yo quiero una como esa, la verdad que es fantástica, me siento muy cómodo. De hecho, hay estudios sobre la psicología de las personas en el uso de este tipo de estructuras, etc. Tienen sus complicaciones, como todas las estructuras, tienen sus ventajas y desventajas. En la parte derecha, fíjense, tienen un tipo de tensomembrana. La que está a la derecha es una tipología, es un caso particular de las tensomembranas. La que está a la derecha se llama estructura neumática, es una estructura inflada. No deja de ser una tensoestructura, nada más que tiene presión interior. Bueno, les adelanto, con nuestro software también se pueden calcular estructuras infladas como esa que ven a la derecha, que es un hangar. Y bueno, no solamente las tensoestructuras, son estructuras donde se utiliza el concepto de forefinding. También se están haciendo muchos edificios con fachadas suspendidas, con vidrio, donde también se utilizan cables que no tienen nada que ver con una tensomembrana ahora, pero son estructuras donde se utilizan conceptos de forefinding, como también en esa pasarela colgante que tenemos por ahí, o también las famosas tenségridas. Que son parte también del concepto de forefinding. Bueno, y vamos a ver qué herramienta tenemos para eso. Por supuesto, nosotros lo vamos a ver en nuestro software, pero el concepto es el mismo. Son estructuras que funcionan solo a tracción, no tienen capacidad en compresión, no tienen capacidad de flexión. ¿Y cuál es el punto que por lo menos nosotros creemos más importante en el cálculo? Fíjense, ¿qué les parece a ustedes? Que es más fácil. Esa estructura que ustedes están viendo ahí, y yo se las puedo mostrar acá ahora, este es un proyecto real de un ingeniero de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Es un proyecto real que, por supuesto, es un proyecto del ingeniero Daniel Isola, y es una linda tensomembrana. Esto es una cubierta para un autódromo, una pista de carreras en Buenos Aires. Fíjense las dimensiones, tiene 3x7, 21 por 10. Fíjense el esbeltez, fíjense la forma, las curvaturas. Como les decía, son materiales translúcidos. ¿Y por qué les muestro este ejemplo? Este ejemplo solamente tiene cables acá, solamente en el perímetro. Ahora vamos a ver que esto es interesante. Solo en el perímetro tiene elemento cable. El resto es todo membrana. Tiene unos cablecitos por ahí adentro, fíjense. ¿Ven? Esa columna está, como está articulada ahí abajo, esa columna está riostrada con unos cables ahí. Ahí ven 4 cables de este lado y ven 4 cables del otro. Pero toda la membrana, toda la tela, la lona, el lienzo, toda es totalmente tela, quiero decir. Es decir, solo acá, solo en el perímetro, tiene cables. ¿Y cuál es la primera duda que se nos presenta en un cálculo?
este tipo de estructuras, ¿cómo hacemos para generar esa forma que está ahí? En un programa de estructuras, estamos hablando de la parte de cálculo. Por supuesto que nuestro arquitecto seguramente nos envió un dibujo. ¿Por qué? Porque, bueno, el arquitecto, además de su capacidad para generar dibujos de arquitectura, su experiencia, su conocimiento técnico, el arquitecto interpreta lo que necesita el cliente, lo vuelca en un dibujo, que puede ser con cualquier programa de dibujo. Hoy en día hay algunos que se usan más que otros, pero todos son buenos. Y el arquitecto nos envía esta forma y nos dice, necesito calcular esta tensión. ¿Cuál es el problema que se nos presenta? Por ejemplo, fíjense acá. Ese cable que está ahí está vinculado a una tela, a una lona, a un lienzo. Esa lona, por cuestiones de estética, de durabilidad, de deformación, de vibraciones, esa lona tiene que tener un determinado valor de tesado, tiene que estar estiradita. Por ahí dicen que esa lona, esa tela, debería tener, por supuesto que esto no es una regla absoluta matemática para todas las estructuras, pero debería tener aprox 1 kilonewton por metro más o menos de tesado. Depende de muchos factores, pero debería andar por ahí. ¿Por qué? Porque tiene que estar estirada, tiene que verse casi como si fuera de vidrio, como si fuera rígida, aunque no es rígida. Y esa membrana está vinculada a otra, y está vinculada a otra, y esa membrana está vinculada a un cable. ¿Y cuál es el primer problema entonces? Que esta estructura que vemos acá funciona, existe, por la forma que tiene justamente. Es decir, que esa forma que vemos ahí es una forma que depende no solamente de condiciones geométricas, sino que depende de condiciones estructurales. Primero depende de la geometría, por supuesto, que me plantea el cliente, el arquitecto. Después depende de condiciones de tesado, porque la membrana tiene que estar estirada. Después depende de las condiciones de apoyo. Pero también esa forma que ustedes ven ahí depende de las cargas que consideramos en la búsqueda de forma, que en este caso es el peso propio, por ejemplo. Entonces tenemos un problema, porque esa forma que estamos viendo es un resultado no solamente geométrico, sino estructural. Por supuesto que el arquitecto lo dibujó, porque el arquitecto, como decíamos, con su experiencia, sus conocimientos técnicos, su interpretación de lo que necesita el cliente, el arquitecto planteó la forma en un programa de dibujo, pero en un programa de estructuras, para estructuras que funcionan por forma, justamente la forma la tenemos que calcular, porque es un resultado de una condición estructural, de varias condiciones estructurales. Las condiciones de tesado, que pueden ser una fuerza o puede ser una flecha, las cargas, las condiciones de vínculo externo e interno, y de la geometría, por supuesto, también, porque no es lo mismo esta membrana si yo a estos dos conitos le doy 10 metros de altura que si le doy 7. De hecho, fíjense que inclusive esta tenso es asimétrica, y justamente esa forma que estamos viendo ahí depende de todo el tesado. De hecho, muchas veces el cliente o el arquitecto nos dice, mirá, es fácil la tenso, tiene 7 metros de altura por acá, 7 metros de altura por acá, este punto que está acá quiero que quede, por ejemplo, a 5 metros 50, y es fácil, toda la curvatura es de, por ejemplo, vamos a decir, un 15%.
Todas son iguales. 15, 15, 15, 15, 15, 15 y 15. Entonces, fíjense que tenemos que encontrar una forma que depende de condiciones estructurales, pero depende también, por supuesto, y principalmente de lo que necesita el cliente, que todos los bordes tengan 15% de flecha. ¿Y cómo hago para obtener una forma que depende de condiciones estructurales, porque depende de condiciones de tesado, y que depende de los apoyos y que depende de las cargas? ¿Y cómo lo ingreso en un software de estructura? Porque alguien podría decir, bueno, pero lo puedo importar de Revit. Por ejemplo, hay gente que usa el Revit o el Archicad o algún programa de dibujo. Sí, está bien, se puede importar de Revit, pero en este caso no, porque esa forma es una forma que depende de condiciones estructurales. Y entonces mucha gente nos dice, bueno, pero el arquitecto lo hizo con Revit. Está bien, pero el arquitecto tiene en su cabeza lo que necesita el cliente. Y además con su experiencia, conocimiento técnico, normativo, con todo su juicio de arquitectura, dibujó una forma, pero nosotros sabemos que depende de una condición estructural. Por lo tanto, la tenemos que calcular. Entonces, claro, si existiera un método para calcular la forma, a ver qué opinan ustedes. A ver qué opinan. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más fácil en un software de estructuras? Si bien este programa REFEM, fíjense que tiene muchas formas curvas, tiene superficies tipo NURBS, cuadrangular, de revolución, tiene muchas herramientas, por ejemplo, para hacer líneas tipo parábola, spline, circular, arcos con distintos métodos. Este es un software de estructura, tiene muchas herramientas curvas, pero en este caso no me sirve ninguna herramienta de dibujo curva. ¿Por qué? Porque la forma de ese cable tiene que tener una flecha determinada por el proyecto de arquitectura, pero además ese cable está tesado. Entonces tengo que buscarla la forma. Muchas veces la gente nos pregunta, bueno, pero la forma de un cable no es la catenaria. No, no, no. La catenaria, fíjense acá, la catenaria solo existe en un cable cuando el cable está suspendido de los extremos en estado de reposo y solamente tiene la carga de su peso propio. Ahí tenemos la catenaria que se desarrolla con funciones, ¿se acuerdan? Coseno hiperbólico, seno hiperbólico, que después la desarrollamos en serie Taylor, tomamos los dos primeros términos, nos quedamos con una parábola, pero claro, si el apoyo no es fijo, si la carga no es el peso propio, entonces el cable no tiene forma de catenaria. De hecho, fíjense que ese cable no tiene forma de catenaria. Para una fuerza concentrada en el centro, no es una catenaria. Entonces, claro, imagínense que ese cable que está ahí, este cablecito, que está tomado del punto 1, del punto 2, que no son apoyos fijos, está tomado además de una membrana, que además la membrana es totalmente alabeada y tiene alabeo distinto en dos direcciones, y además la membrana está tomada de otra membrana y de otra membrana. Entonces, como se imaginarán, salvo por una de esas casualidades de la física, ese cable va a tener cualquier forma menos catenaria. Encima, tiene que tener 12% de flecha. Y además la forma depende de los apoyos, depende de las cargas, depende del tesado de la membrana, que además es alabeado. Y entonces, ¿cómo hago para calcular esto? ¿Y pero por qué no lo traes de Revit? Como decíamos recién, no se puede traer de Revit, porque esa forma es un resultado estructural.
Y entonces otra vez lo mismo. Pero el arquitecto lo dibujó, está bien, porque el arquitecto tiene experiencia, sabe a dónde quiere llegar y plantea un dibujo. Pero esa estructura funciona por forma. No es una estructura metálica revestida con tela, con una lona. Que ahí es distinto. Si es una estructura metálica que tiene como revestimiento lona, ahí no hay tanto problema. Pero lo que conocemos como tensomembrana, como velaria, por ejemplo, las que veíamos al principio, estas no son estructuras metálicas revestidas con tela. Esas son estructuras que funcionan por forma. Existen por la forma que tienen. El otro día nos decía un estudiante, pero entonces quiere decir que si la tela se corta acá, esta estructura desaparece. Sí, lo más probable, porque no va a estar en equilibrio. Y entonces nos decía el estudiante, que por supuesto estaba aprendiendo, nos decía, pero entonces no son inseguras. ¿Por qué? Y porque si se corta, se cae. Y pero el edificio de 50 pisos, si se rompe la columna de planta baja, también se cae. Mientras estén bien diseñados, no tienen por qué caerse ni por qué... son estructuras que funcionan por forma. No son estructuras revestidas con tela. Si bien hay algunas tensomembranas que son así, pero no es este caso. Entonces yo les pregunto, si es una forma que tenemos que calcular, no la conocemos. Claro, sí sabemos a dónde queremos llegar, porque el arquitecto nos dio el dibujo, pero no la podemos dibujar. ¿Por qué? Porque es una forma que depende de condiciones estructurales. Bueno, y toda esta duda y todo este debate lo plantearon hace muchos años, allá por el año 1990, en la Universidad de Stuttgart, en Alemania. Uno de los tantos equipos, me imagino, que habrá trabajado en el mundo, pero un ingeniero que se llama Karl Bletzinger, con B larga y Z, Bletzinger, con G, ¿cómo suena? Bletzinger, con un gran equipo de trabajo, la ingeniera Ram, y me imagino que hubo muchos profesionales. El ingeniero Bletzinger se puso a pensar, ¿cómo hago para calcular la forma? Entonces fíjense que Don Bletzinger dijo, voy a dar un método, voy a pensar un método. Me imagino yo que dijo esto porque la verdad que no tuve el gusto de conocerlo. Inclusive el ingeniero Bletzinger sigue siendo profesor de la universidad. El ingeniero Bletzinger pensó un método. Bueno, ¿qué datos tengo yo? Bueno, yo como datos tengo la dimensión en una dirección, la otra dimensión, tengo la altura, tengo la distancia entre los elementos, tengo la altura de estas vigas porque son todos datos de arquitectura, tengo la flecha del cable. Entonces el ingeniero Bletzinger dijo, voy a tratar de desarrollar un método numérico, ¿para qué? Para poder partir de una forma recta, una forma fácil, como es esta, y llegar, por supuesto, con un proceso iterativo, a la forma que me pide el arquitecto. Yo les pregunto, ¿qué les parece? ¿Cuál de las dos formas es más fácil de ingresar en un software de estructuras? ¿La que está a la izquierda o a la derecha? Claro, fíjense que la forma que tengo a la izquierda son todas líneas rectas, las membranas son todas planas, son todas figuras geométricas sencillas. Por ejemplo, yo acá tengo un cable, ahí tengo un cable. ¿Y qué dato tengo yo del cable? Y yo tengo como dato que va del punto 1 al punto 2. O sea que en un software de estructura es muy fácil trazar un cable. Lo que no conozco es la forma. Por otro lado, si tengo este cable, tengo esta línea, tengo este borde, podría dibujar una estructura plana
de tela, de lona, con las propiedades del material. Entonces el ingeniero Carl Bletzinger estuvo pensando y pensando cómo pasar de una forma a otra, por supuesto con un proceso iterativo. Y desarrolló un método que se llama método de actualización del sistema de referencia en el año 99. En el año 90, dije yo, está mal, es en el año 99, casi 2000, Don Bletzinger, ahí está el nombre, desarrolla el método que nosotros cariñosamente le decimos el método Bletzinger y que fue implementado en este software para calcular tensomembranas. En realidad, acuérdense de esto que es muy importante, el método Bletzinger no solamente sirve para tensomembranas, me sirve hasta para calcular un puente en arco, un puente colgante, un domo, una estructura curva que funciona solo a compresión, o una estructura curva que funciona solo a tracción. Cuidado, el método Bletzinger sirve para todo tipo de estructura, pero en el aula abierta de hoy lo estamos viendo para poder pasar de una forma fácil a la forma del arquitecto, lo que necesita el arquitecto. Y fíjense, si venimos acá al modelo, en este software que les repito, se llama RFM6, que es para todo tipo de estructuras en realidad, justamente podemos ver la forma original. ¿Ven? Esto es lo que yo dibujé. ¿Ven que es muy fácil dibujar esto? ¿Serían tan amables de darme un ok? ¿Me están escuchando? ¿Se cortó la comunicación? Recuerden que esto no es un video, estamos en vivo y si ustedes no me responden, yo no sé si me quedé hablando solo, si están por ahí del otro lado, si se quedaron dormidas o dormidos. ¿Andan por ahí? Bueno, gracias. Entonces, fíjense, esta forma que está acá es más fácil de ingresar en un software que esta, ¿no? No, que esa no. Perdón, me equivoqué de botón. Es más fácil que esta. Pero presten atención a algo. Gracias, Washington. ¿De dónde sos, Washington? ¿Desde dónde te conectás? Fíjense, vamos a ver desde Ecuador. Gracias. Profesional, ingeniero, arquitecto. Cuéntenos, Washington, si no le molesta. Fíjense. Ingeniero, excelente. Gracias por estar presente, Washington. Fíjense que si yo apago el modelo, puedo actuar como en todo software de estructuras. No todos calculan tensomembranas como software de estructuras. Puedo activar, fíjense, en la forma, una escala de colores. Atención con esto. Es muy importante desde el punto de vista de cálculo. Es fundamental que lo sepan porque es uno de los puntos más importantes en el cálculo de tenso. Además de que tengo que calcular la forma y después la deformada, el punto más importante es el modelo de cálculo. Fíjense lo que dice acá. Lo que yo les estoy mostrando en este software RFM 6 es con la herramienta deformada, les estoy mostrando el cambio de forma. Cuidado, no hay que confundirse. Lo que estamos viendo ahí en colores no es la deformada. Se muestra con una escala de colores, pero es la forma. Y fíjense lo que pasa acá. ¿Qué dice ahí en el centro? Dice que ese sector, el color rojo, dice que tiene un corrimiento, como decía mi profesor Roberto Carretero, tiene un corrimiento de 1,5 metros.
¿Qué significa eso? Que desde la posición fácil, que se las voy a mostrar otra vez, desde la posición fácil, que es esta liñita que está acá, esa liñita que ustedes se dan cuenta que es mucho más fácil dibujar recta, esa línea en amarillo, que la voy a seleccionar otra vez, fíjense que en la forma calculada, la línea recta automáticamente con el método Bled-Singer se transforma en una curva. Muchas veces me preguntan, ¿y cuál es la fórmula matemática de esa curva? Y la verdad que la respuesta es, no tengo la menor idea. ¿Es una parábola? Puede ser. ¿Es un arco de circunferencia? No me parece. ¿Es un arco cualquiera? Lo más probable. ¿Y por qué no hay una fórmula matemática? Y si la quieren buscar, la pueden buscar. Pero no creo que sea fácil. Tampoco difícil, ¿no? Si llamamos a los tres más grandes matemáticos de América, desde México hasta Argentina, probablemente los grandes matemáticos encuentren la fórmula para esa línea. Pero ¿saben cuál es el problema? Y a los 10 minutos que los tres más grandes matemáticos de América encuentren la fórmula de esa línea, a los 10 minutos o a los 9 minutos va a llamar el arquitecto y nos va a decir, ¿no te enojas si subimos estos conitos 50 centímetros? No es mucho. ¿Lo podemos subir? Claro, yo les pregunto ahora, ¿cuál es la fórmula de la línea? En realidad, en este caso, dado que la forma de esa estructura es una forma de equilibrio estable para esa geometría, para esas cargas, para esos apoyos y para esas condiciones de tesado, entonces no es fácil encontrar una fórmula. Y la verdad que a mí tampoco me interesa. Por supuesto que la matemática es muy útil muchas veces, pero no hace falta. De hecho, ustedes saben que en el año 2000, les puedo cambiar un poco de tema si hacemos un recreo y se despabilan. En el año 2017, 3 grupos de investigadores de todo el planeta Tierra fotografiaron un agujero negro. ¿Y saben lo que dice el mayor experto en física de los agujeros negros? Que para poder representar el comportamiento de un agujero negro no se puede recurrir a la matemática, se debe recurrir a una simulación computacional. Estamos lejos de poder saber cómo se comporta un agujero negro, pero acá pasa lo mismo. Acá la matemática, si bien el modelo numérico de Bled-Singer es un modelo matemático, pero es un modelo matemático iterativo de cambio de forma hasta el equilibrio. No es una fórmula matemática, porque no existe fórmula matemática, no es la catenaria ni por aproximación, salvo una casualidad de la física y la naturaleza. Esa línea tiene la forma que necesita esa estructura para existir, para esa geometría, para esas alturas, para esas dimensiones, para esas condiciones de pesado, para esas cargas que es el peso propio y para esas condiciones de apoyo, que en general, como es una tensomembrana, vamos a tratar que esté todo articulado, porque se llama tensomembrana. Si no, se llamaría flexomembrana. Entonces, fíjense que esa liñita, que no tenemos la menor idea de la fórmula y no la necesitamos la fórmula, repito, no vayan a pensar que yo estoy en contra de la matemática. La matemática es una herramienta fundamental para cualquier profesional que se dedica al cálculo, pero acá no sirve para nada. La fórmula me refiero, la matemática sí sirve, la fórmula acá no sirve. Acá necesitamos simulación numérica para encontrar el equilibrio de una estructura que funciona por forma. Como decía este gran físico que
que lo quise poner en tema, pero no me acuerdo el nombre, un señor que se parece a un actor muy conocido que tampoco me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el actor? Morgan Freeman. Hay un físico que sabe mucho de física a nivel de agujeros negros. Bueno, él dice que la simulación de un agujero negro no se puede recurrir a la matemática, sino a la simulación numérica. Estamos lejos del agujero negro, obviamente, es un poco más complicado, pero acá no hay fórmula. Exactamente, Marco, exacto. Tuvieron que recurrir a una simulación o ensayos también mezclados de simulación numérica. En realidad la simulación numérica se calibra con ensayos, también algunas simulaciones físicas, etcétera, etcétera. Bueno, acá no hay fórmula. Sí hay un modelo numérico iterativo que se llama método actualización del sistema de referencia, URS, Update Reference Strategy, que es método actualización del sistema de referencia, que nos permite encontrar la forma de esa línea. Y fíjense lo más importante, atención, si yo les muestro otra vez la cantidad de cambio de forma, fíjense que la línea, vamos a ponerlo así en transparente, fíjense que la liñita, vamos a ponerlo con escala 1, fíjense que esa liñita se movió desde la posición recta, se movió. En el borde, fíjense, vamos a poner la escala de colores, en este bordecito se movió casi 56 centímetros. Y acá arriba se movió 1,50 m. Es decir, que el cambio de forma, desde la forma fácil, la forma recta que nos permite modelar en un software de análisis estructural como este, fue de 1,5 m en 10 metros. Entonces, ustedes, como buenos calculistas, ya deben estar pensando que necesito un modelo de grandes deformaciones, es decir, un modelo de tercer orden. Además, no se cumple la linealidad estática. Además, no se cumple la linealidad cinemática. Entonces, lamentablemente, si no se cumple la linealidad estática, porque tengo que calcular la estructura en la posición desplazada y deformada, si no se cumple la linealidad cinemática, lamentablemente, como decía el profe, salvando las distancias, por supuesto, el profe decía, estamos embromados. En realidad decía otra cosa, pero queda feo decirlo en un evento. No se cumple el principio de superposición de efecto. No podemos sumar el efecto de varias causas actuando en simultáneo. No es igual a la suma del efecto de cada una de esas causas actuando por separado. Cosa que pasa muchas veces en la vida real de las personas, ¿no? Cuando nos afectan 10 cositas, no es lo mismo que la suma de cada una de ellas, ¿no? Bueno, no podemos sumar. Está bien, es un modelo no lineal, pero eso era un problema hace 30, 40 años. Ahora, un modelo no lineal no es un problema. Es un modelo de cálculo que, por supuesto, para los más jovencitos hay que entenderlo, hay que practicarlo, hay que preguntarle al profe, hay que aprobar los exámenes, pero es un problema de velocidad de cálculo. Para eso tenemos terribles computadoras en la casa, en el hogar, en la oficina. Hoy en día los modelos no lineales, si bien hay que estudiarlo en la facultad, hay que aprenderlo en la facultad, hay que entenderlo en la facultad, porque si no, no podemos usar un software como este ni como ninguno, pero es un problema de velocidad de cálculo. No podemos sumar, pero sí podemos acumular. Por eso vamos a resolver las combinaciones sin sumar. Vamos a poner toda la carguita junta
vamos a resolver con un modelo de tercer orden, posición desplazada y deformada y grandes desplazamientos, y vamos a aplicar incrementos de carga. No podemos sumar, pero sí podemos acumular, que no es lo mismo. Eso es lo más importante de los modelos de las tenso. Tal vez, esto se me ocurre a mí, a ver qué opinan ustedes, tal vez las tenso también se hacen tan famosas en los últimos años porque la potencia de cálculo es mucho más importante que hace 30, 40 años. Si bien tenso membranas se han hecho durante muchos años. Por ejemplo, hay un señor que seguramente ustedes habrán escuchado que se llama Frei Otto, que sabe, o sabía, creo que ya falleció, mucho de tenso membranas. De hecho, la cubierta con cables del Estadio Olímpico de Múnich en Alemania fue parte de su creación de Frei Otto. Claro, pero en esa época la hacían por prueba y error también, ¿no? No hubo un cálculo con concepto de forma. Pero si ahora lo tenemos, entonces lo podemos aplicar y hacer más esbelta la estructura, poder hacer más ensayos, más iteraciones, más simulaciones. Eso es lo lindo de un programa, ¿no? Como dice Marcos ahí en el chat, gracias a poder simular, en este caso podemos ensayar muchas tenso para que el cliente quede más satisfecho. Bueno, y otra cosa interesante, y atención con esto, no se asusten, el ingeniero Bletzinger demuestra que la búsqueda de forma, que es pasar de la forma 1 a la forma 2, la búsqueda de forma depende de la geometría, obviamente, si es más alta, más grande, más larga, más ancha, depende de las cargas. Por supuesto, el peso propio al menos lo voy a tener que considerar. Cuidado porque una tenso membrana sobre apoyo elástico solo con presión puede salir volando si no le pongo el peso propio. Por eso, y además porque siempre existe, lo tengo que considerar. Depende de las condiciones de vínculo, depende de las condiciones, acá dice condiciones de tesado, pero en realidad son de la condición de búsqueda de forma, que puede ser un tesado o una flecha. ¿Y saben qué es lo más importante? Y es una conclusión fantástica. Es que la búsqueda de forma no depende del material. El otro día un ingeniero se fue de la sala y yo lo llamé por teléfono después. Le dije, ¿por qué se fue, ingeniero? Y se enojó y me dijo, no, vos no podés decir que la forma no depende del material. Le dije, ingeniero, la forma, la deformada sí. Ay, entendí mal, me dijo, perdón, me asustaste. Entonces después volvió al seminario. La forma, la búsqueda de forma, no depende del material. La deformada sí, cuidado, porque si no el profe de resistencia de materiales se va a enojar. La búsqueda de forma es un proceso numérico iterativo que se llama método de actualización del sistema de referencia, donde vamos cambiando la forma. Por supuesto, no es tan fácil como yo lo digo. Por ahí tienen ustedes los papers de Don Bletzinger, pero no depende del material. Y es una conclusión fantástica. ¿Por qué? Porque la búsqueda de forma la puedo aplicar a una barra de madera, a una barra de acero, a una placa de concreto, a un emparrillado de barras, para encontrar la forma de una estructura, por ejemplo, que solo funciona con presión, como esa viga que ven ahí. Lo que ven ahí de esa viga es la condición de búsqueda de forma de puro axil. Al proceso de Bletzinger se le puede pedir que encuentre la forma de una estructura para que, por ejemplo, no tenga flexión. Bueno, créanme que es un método fantástico, por ejemplo, para un puente en arco. ¿Saben cómo se encontró esta forma? Con el método Bletzinger.
Claro, está bien. El otro día me decía un estudiante, bueno, che, pero eso es fácil, ya sé que un puente en arco es así. Está bien, pero con el método Bletzinger podés ensayar 60 puentes en una mañana. Eso también está bueno como proceso ingenieril, ¿o no? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Y también el proceso de fault finding, claro, también sirve para cables solitos. Yo puedo dibujar una estructura con todos los cables rectos y encontrar la forma, como en este caso, en esta pasarela de 30 metros, que es un proyecto real en el sur de la India, en Sri Lanka. Bueno, pero nos interesa para las TENS. Vimos los conceptos teóricos más importantes. Bueno, otro punto que se van a encontrar cuando calculen una tenso, otro punto complicado es el cálculo de viento. No quiere decir que no se pueda calcular, por supuesto que se puede, pero claro, ¿cómo hago para calcular el viento? Bueno, fíjense que hoy en día, en esa tenso que ven aquí, que la forma fue calculada, acá pueden ver, fíjense, esa es la forma calculada, y esta que tenemos acá, esta, esa es la forma que yo ingresé. Fíjense qué sencillo. ¿Ven? Yo tengo las dimensiones. Tengo la altura de las columnas, la altura de la columna central, tengo las dimensiones mirando desde arriba, pero no sé la forma. Yo sé, por ejemplo, que el arquitecto quiere que los cables tengan un 12% de flecha. Entonces le pongo lo que se llama carga de búsqueda de forma. Le digo, mira, quiero 12% de flecha. Pero también, si ustedes saben diseñar tensomembranas, ustedes saben que hay que aplicar un tesado a la membrana, porque si no la membrana queda toda arrugada. Entonces, fíjense, le aplicamos, como decía Frei Otto, para empezar, 1 kilonewton por metro. Y con esos datos, y la geometría, y todo recto, fácil de dibujar en un software de estructuras, y con las condiciones de apoyo, que acá también podemos poner la cimentación, fíjense que calculamos la forma. Y les iba a decir, ¿y cómo hago con el viento? Bueno, puedo poner la carga de viento como se hizo siempre. El problema es que lamentablemente todavía no existen normativas para el cálculo de tensomembranas. Los eurocódigos, creo que ya lo deben estar terminando, pero no hay normativas en el mundo. Por supuesto que son estructuras como cualquier otra y hay que cumplir las condiciones de resistencia, deformación, flecha y estabilidad que nos pide cualquier normativa, pero no hay una normativa para tenso. Bueno, el viento lo tendremos que aproximar o bien podemos hacer esto, fíjense. En los programas modernos, y este programa lo tiene, podemos utilizar un túnel de viento digital. Que hoy, por supuesto, que cuesta unos dólares por ahí, pero no es de tan difícil acceso hoy en día un túnel de viento. Entonces, esta empresa Global desarrolló en paralelo un programa de estructuras y un túnel de viento. Entonces yo le puedo pedir, mediante elementos finitos, obviamente, le puedo pedir que calcule el viento. De hecho, podemos poner la animación y ver la velocidad de viento, los coeficientes de presión de viento, las fuerzas de viento, pueden ver todas las fuercitas. Pueden ver con este modelo también, no, con ese no, lo tengo que activar de otro lado. Los coeficientes de presión de viento, fíjense que se trajo toda la estructura, entonces ya tengo las presiones, tengo la presión acá, tengo la presión en el cable, la presión en la columna, fíjense que acá tengo succión, cuidado, y acá que tengo, empuje, muy poquita succión, pero tengo succión. Lo bueno es que el túnel de viento está conectado con el programa de estructuras, entonces
directamente lo puedo llevar, además de que fíjense, podemos ver, por ejemplo, si abrimos por acá, esperen que lo perdí, ¿dónde está? Siempre me pasa lo mismo con esto. No, perdón, claro. Tengo que abrir primero acá, por ejemplo. Entonces pueden ver las presiones de viento, no solamente la presión de viento o la velocidad de viento alrededor del objeto, sino alejándome. ¿Ven? Ahí tengo todas las velocidades de viento. ¿Ven? Fíjense que hay un aumento de velocidad de viento por acá. Puedo generar refinamientos de malla. Tengo todo el cálculo, tanto de presiones como de velocidades. ¿Y saben qué es lo interesante de estos túneles de viento que son muy útiles para tensomembranas? Lo interesante es que, bueno, también lo pueden ver así con Isolini, está muy bueno. Este es más conocido, este gráfico, las velocidades de viento. Lo interesante es que, claro, esta tensomembrana, cuando está solita en el medio del campo, dado que son estructuras sensibles al viento, cuando está solita en medio del campo, esperen que no encuentro un botón, acá está. Cuando está solita en el medio del campo, si la vemos de costadito, bueno, cuando está sola en el medio del campo, viene el viento por acá, y bueno, pasa por abajo, pasa por arriba, pasa por el costado, le pega a la columna, le puede generar alguna succión, y es un estado de viento. Pero, atención, que la tensomembrana, si por ejemplo está en una zona costera, por ejemplo ahí en la playa de La Paz, Baja California, y hay 2 edificios acá, con vista al mar, los edificios están cerrados, claro, porque son edificios, y si hay otro edificio por acá, también debe estar cerrado porque es un edificio. Y si el mar está de acá, qué mal que dibujé el mar, hagan de cuenta que eso es el mar. ¿Cuál es el problema? Que cuando viene el viento desde acá, la velocidad de viento acá aumenta y puedo tener una situación más crítica que si no existen los 2 edificios. O a la inversa, si los 2 edificios están pegados, puedo tener una situación de viento, dado que el edificio en general tiene mayor vida útil que la tensomembranita, entonces capaz que puedo calcular mejor la acción de viento. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Eso es lo bueno que tienen los túneles de viento. De hecho, ese edificio hoy en día se puede insertar muy fácil. Fíjense, podemos insertar un modelo. Esperen que me cambiaron algunas ventanitas. No, esto no es. Estas son cosas nuevas que todavía no las conozco. Ustedes no digan nada. Pero fíjense que si esa tenso está en la playa o en algún lugar donde tiene una protección parcial de viento, entonces ustedes pueden hacer esto. Me olvidé cómo era. No, este no es. Insertar. Acá, perdón. Ahí lo encontré. Podemos insertar archivos IFC o podemos insertar lo que se llaman archivos STL. STL, Stereo Lithography, son cáscaras de estructuras que ustedes pueden conseguir y que las pueden poner en cualquier posición. Por ejemplo, en La Paz, Baja California, y pueden considerar, no lo voy a calcular otra vez, pero pueden considerar el efecto del viento, que cuidado que si la tensomembrana está adelante también el efecto puede ser distinto.
porque se puede generar un vórtice contra los edificios que genera una situación de carga de viento distinta a cuando la tenso está solita en el medio del campo. Bueno, entonces fíjense que es una linda herramienta el túnel de viento. Hay mucha gente que ya lo compró y pueden hacer la simulación de viento. Repito, no lo voy a calcular otra vez, pero es muy interesante que lo vean porque si estos edificios están muy pegaditos, se puede generar una situación de viento de mayor velocidad que si no existen los edificios, en una zona tal vez que le afecta más a la tensa. Lo interesante es que cuando ustedes vuelven, bueno, ahora yo perdí porque perdí el cálculo, pero cuando ustedes vuelven al programa de estructuras, ustedes ya tienen la acción de viento para esa forma. Cuidado, como veían ustedes recién, ustedes tienen la acción de viento para la forma calculada por el método Bletzinger. Entonces es una buena herramienta el túnel de viento para el cálculo. El otro día me decía un ingeniero de ahí del norte de Argentina, me decía, che, está bueno lo del túnel de viento, es un lindo programa, y me contaba que bueno, que él se compró un túnel de viento y me decía, ¿sabes por qué lo compro? ¿Sabes cuál es el beneficio de este túnel de viento? Me decía este ingeniero del norte de Argentina, que se llama Andrés. Me decía, lo voy a comprar porque acá en mi ciudad voy a poder dar servicio de cálculo de túnel de viento. Además de mis calculitos, voy a dar servicio a otros profesionales. Y está bueno, me pareció una muy buena idea lo que hace este ingeniero del norte de Argentina como beneficio para él, porque el túnel de viento puede ser muy lindo, pero si no obtenemos una ventaja económica, ¿para qué lo vamos a comprar? Bueno, este ingeniero me decía, no, aparte si yo tengo túnel de viento, los clientes van a generar una confianza adicional, y me pareció muy buena idea. Bueno, y para terminar con esto de las tenso, ¿cuál es el otro problema que tengo? ¿Cómo hago? Y con esto terminamos. Por ejemplo, ahora les muestro otra tenso, que se las voy a mostrar en RFM 5 porque ya la tengo calculada, y porque en RFM 6 todavía no tenemos el patronaje, pero ya va a estar dentro de poquito. Esta tenso que está acá, que fíjense que este programa es un programa de estructuras, pero es muy interesante porque nos permite insertar, además de los edificios, para calcular el túnel de viento con los edificios, nos permite incorporar objetos para generar mejor presentación. Pero eso es secundario, sirve para que el cliente se quede más contento y nos pague más rápido y nos recomiende con otros clientes. La presentación, por supuesto que es importante, pero no hace al cálculo. Pero lo que sí van a tener que calcular cuando calculen una tensomembrana es esto. Fíjense, esa tensomembrana, que además la estamos haciendo en la certificación en obras civiles, que nosotros dictamos una certificación de 70 horas, donde hay unos cuantos capítulos de tenso. Fíjense, si yo solamente dejo activa la membrana. Este programa trabaja con capas o layers estructurales. Si yo dejo activo esto, fíjense que puedo seleccionar esa membrana. Bueno, esto también está bueno. Un programa de estructura tiene que ser práctico, porque si en este mismo momento a mí me llama por teléfono el cliente y el cliente me dice, che, yo sé que vos usás herramientas muy potentes, debe ser muy fácil decirme cuántos metros cuadrados de lona, de tela, de lienzo necesito. Y yo no le puedo decir, esperá, que tengo que mandarlo a dibujar. No, directamente en el mismo programa de estructuras hago botón derecho, le digo, aguardame, no me cortes,
el cliente está apurado porque está en la casa que vende materiales y necesita una respuesta rápida. Entonces fíjense que yo le digo, mira, rápido necesitas 328 metros cuadrados de tela. Claro, el cliente me va a decir, bueno, está bien, ya con eso puedo comprar la tela, le voy a poner un poco más por los desperdicios. Pero el cliente me dice, che, pero yo no tengo una máquina que fabrique una tela tan grande. Y entonces ustedes le van a decir, no te preocupes, yo voy a hacer el patronaje. Estos gajitos son los patroncitos de corte que este programa calcula y que el usuario puede modificar a gusto. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque no existe una máquina ni una empresa que fabrique esa tela de 328 metros cuadrados completa. Se tiene que cortar en pedacitos, como nos decía hace unos años. Estábamos en una ciudad de Argentina dictando un seminario sobre tensomembranas y una chica, una ingeniera, nos dice, esto es como cuando mi mamá fabrica ropa. Primero hace el molde, lo corta en pedacitos y después lo tiene que coser. Bueno, con una tensomembrana es lo mismo, nada más que este gajito que está acá, este patroncito de corte, que es una partecita de la membrana, que sí la puedo fabricar con una máquina porque tiene una dimensión comercial, no la voy a coser. Bueno, se puede coser, no quedará feo, puede ser que se filtre un poco de agua, pero se va a pegar, se va a soldar. Bueno, lo que tiene de bueno este programa es que me genera los patrones de corte en el mismo modelo donde hice el cálculo de la estructura y además me permite agregar los adicionales para soldar, para traslapar y además en el cálculo de patrones de corte de una tenso hay algo muy importante que se llama compensación. ¿Por qué? Porque ese patroncito de corte, cuando yo lo dibuje, lo tengo que dibujar un poquito más chiquito porque después en la obra lo van a estirar. Si no, cuidado, que ya nos pasó en Argentina, va a quedar la tela toda arrugada. Y si queda arrugada, primero que queda feo, y segundo que cuando vibra, además de que se ensucia, se marca, se queda toda la marca de la suciedad en las ondulaciones, además tiene problemas de fatiga y tiene menor vida útil. Por eso la tela tiene que quedar bien estirada. Por eso, además de que a cada patroncito le tengo que agregar un adicional para poder pegarlo, se puede pegar con variación de temperatura, con microvibraciones. Y bueno, después el programa, fíjense que nos permite exportar. No me permite nada si no lo calculo. A ver. ¿Por qué no lo tengo calculado? A ver si me deja. Un segundito. Nos va a exportar lo que les quiero mostrar ahora. Y con esto terminamos todos los patroncitos a un plano de AutoCAD, que es una de las grandes ventajas que tiene este software, además de calcular un edificio, una casa, un hospital, un puente, una pasarela, un tanque, un silo, un depósito, me permite calcular tensomembranas en el mismo programa. A ver si me deja calcular. Y lo puedo aplicar para esta tenso, o para esta que es un ejemplo, o para cualquiera. Bueno, me parece que no me va a dejar. A ver, esperamos unos segundos. Me olvidé de revisar antes de empezar el evento y me parece que estuve modificando algo y perdí el cálculo. A ver si calcula. Me quedo pensando, ¿no? Un segundito. ¿Alguna pregunta quieren hacer mientras tanto?
con esto vamos terminando esta aula abierta sobre cálculo de tensomembrana. Me parece que no va a calcular nada porque tengo algún errorcito. Me dice Otton Juárez, pregunta, ¿RFM6 ya contiene el módulo de tenso? El de for finding sí, Otton, y se ha mejorado muchísimo el for finding. Ya se puede calcular tensomembranas. El que falta es el de patrones de corte, pero no hay problema porque a los usuarios que se dedican a tensomembranas, si necesitan el de patronaje, les damos los dos, el RFM6 y el RFM5. Y el RFM5 les damos obviamente el de patrón de corte también hasta que lo tengamos en el 6. O sea, pueden usar los dos programas hasta que en el 6 tengamos el de patrón de corte. Así que no es ningún problema. Por supuesto, el 5 se lo damos sin cargo. Bueno, me parece que se colgó, ¿no? Qué maldad que tiene. A ver. Bueno, vamos a aplicar la violencia. Solo en programas informáticos es en el único lugar donde se puede aplicar la violencia. Lo cerramos. Que cuando uno está apurado, al programa no le gusta. A ver si me deja mostrar. Me parece que abrí otro modelo aparte. Un segundito. A ver, lo abrimos otra vez. Hago un intento más. Mientras pueden hacer preguntas. No. Alguna tontera habré hecho. ¿Era este o no? Sí, sí. Bueno, aunque sea quiero mostrarles algunas láminas. Les debo los patroncitos de corte, pero créanme que los lleva directamente a un plano CAD. Todos los patroncitos, todos numerados, etiquetados con número de línea, con número de nodo. Pero sí les quiero mostrar para terminar que este programa, además de calcular tensomembranas velarias, además de generar el patronaje, es un programa, fíjense, además de hacer el análisis de formación, reacción, fíjense que es un programa que tiene muchas herramientas de dibujo. Yo siempre digo que son dos programas en uno. Por eso en este programa puedo sacar un plano, fíjense, además del patrón de corte que no me deja mostrarles, fíjense que puedo sacar memorias y láminas con el mismo concepto del espacio de papel de AutoCAD. Un segundito que se me fue al otro monitor, ahora les muestro. El mismo programa sin cargo adicional, el mismo programa sin cargo adicional me permite generar láminas, en realidad de cualquier estructura, con el tamaño de lámina que yo necesite. Entonces, fíjense, se pueden generar en blanco y negro, se pueden generar a colores, como ustedes quieran. Yo acá hice 3 láminas en varios formatos. Y fíjense que si lo sacamos a un PDF para que lo vean más claro, porque acá el programa le baja la calidad para poder regenerar más rápido, estas láminas que yo generé acá, fíjense que estas láminas tienen 1, 2, 3, 4 viewport, pero porque yo lo hice de 4. Ustedes pueden hacer una lámina con 2, con 4, con 8, con 5, 16, con todas las vistas que necesiten, inclusive en estructuras de concreto pueden poner los armaditos, y les voy a generar un PDF, van a ver que se ve más lindo en el PDF, lámina tenso del 230309. No me fijé dónde lo guardé, qué vivo. Perdón, a ver. Acá, ya está. Fíjense la calidad en el PDF, fantástico. Por supuesto lo pueden hacer. El mismo programa RFM tiene cotas, tiene ejes. Esas cotas que ustedes ven ahí, este sistema de acotación, está en el modelo. No lo tengo que procesar con otro software. Entonces fíjense que pueden sacar muchísimo volumen de documentación para entregarle al cliente. Con el mismo programa que calcularon la tensomembrana. Como siempre decimos, y como le gusta al ingeniero Global,
en un mismo programa todo tipo de estructuras. El otro día me decía un amigo mío, que bueno, al final se compró RFEM, me decía, che, es un poco caro RFEM. Y cuando vio esto me dijo, no, la verdad que no, la diferencia es muy poca y en este caso tengo dos programas en uno. Primero porque puedo calcular cualquier tipo de estructura y segundo porque tengo espacio papel. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Esperamos que les haya servido este evento, esta aula abierta. Ojalá que puedan tener la licencia de este software. Recuerden que es una licencia perpetua, es una licencia que dura toda la vida, no tiene vencimiento, tiene soporte y capacitación por 3 años sin cargo, aunque no tenga el contrato de servicio. Gracias, Oton. Y si me permiten, no se enojan si los invito a Radio Ingeniería, los voy a invitar. Aguárdenme un segundito, los voy a invitar a Radio Ingeniería.